Ahora la tenemos. ¿Cómo estás, María Soledad? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en contacto. Bien, gracias por atendernos. Ahí leíamos el comunicado de la Sociedad Rural de Rosario. Bueno, duro, un comunicado duro, eh, hablando de que esto no tiene que ver con una cuestión inflacionaria, de que la carne esté cada vez más ausente de la mesa de los argentinos, sino algo producto de la baja de la producción, por lo que entiendo. Y después, bueno, se refiere a que estamos en niveles inferiores a lo de 1950. ¿Cómo es esto explicado más profundamente? En realidad, o sea, todo esto salió por varios motivos. Obviamente que estamos en una situación donde ahora en esta zona precisamente, empezó a llover, pero esto no es general en la provincia y sobre todo solidarizándonos con la gente del norte, con los productores del norte, realmente hay gente que ha vendido el stock completo de bovinos, o sea, es tremenda la situación en esos sentidos. Y no vemos, digamos, un Estado a la altura de las circunstancias. Hay ayuda de alguna forma, pero no a la altura de esta catástrofe. La realidad es que tenemos que ser conscientes que hoy en día lo que es consumir carne, hoy pasa a ser un producto gourmet en algún sentido, Ujú. porque venimos, o sea, vamos a tener 1 millón de terneros menos, bien, porque esta sequía ha generado mortandad de animales y a su vez que se tuviera que vender realmente por, obviamente, la falta de pasto, de agua, o sea, la carencia de alimentos. Entonces, muchísimas madres se venden madres, o sea, no hay terneros, entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Además tenemos de años donde en su momento se cerraron las exportaciones, años atrás, después cuando se trató de recuperar, vino toda esta situación y entonces cada día, digamos, el stock ganadero es menor. Entonces es una cuestión de oferta y demanda. Ujú. Y además, quiero decir, nosotros tendríamos que tener abiertos 100% las exportaciones y después toda la cuestión de lo que son las intervenciones en los mercados a nivel de, a su vez, estos dólar soja, dólar maíz y demás, generan una diferencia en el precio de los granos de tal o cual forma que no genera previsibilidad, a su vez, para todos los productos que consumen granos. O sea, ¿qué quiero decir? La ganadería, la lechería, quiero decir, tenés el feedlot en sí, la Ujú. lechería, pollo, cerdos y demás. Entonces, genera a su vez para todas estas actividades elevación de costos. Entonces, tantas distorsiones que obviamente a actividades así y a su vez que son como es la generación de un animal que es a largo plazo, Ujú. te lo deprime tremendamente. Y como Ahora, te digo, tenemos pe- pe- gente en por, el norte que ha tenido que vender el stock completo de animales. ahora, Y lo por, sabemos porque es ¿Por entendido. qué sucede esto, digamos? ¿Porque no hay incentivos para el sector? ¿O porque los productores por allí van a lo más fácil y dicen, bueno, voy a la soja que criar, por ejemplo, ganado, que lleva tiempo, por lo que me dicen 2 años, entre costo de inversión, de capital, hasta que uno puede llegar a tener una ganancia? Eh, hay, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay zonas donde no es zona para agricultura. Y lo Claro. único que se hace es ganadería. El norte de nuestra provincia en general es una zona más bien ganadera. O sea, hay zonas donde no se hace, o sea, doble cultivo, no se hace, digamos, agricultura o ganadería. Hay zonas que son ganaderas y es así, y en realidad es la actividad. Entonces, esto ocurre porque hay malas políticas, o sea, necesitas medidas que generen previsibilidad, no estos continuos parches que tenemos últimamente, o cierres de exportaciones, o parches como están económicos, que lo que te generan son distorsiones totales en los valores, o sea, para generar una producción, ¿me entendés? A mediano y a largo plazo. O sea, O sea, no hay una competencia entre la soja y la carne, el ganado, digamos. Prima facie esto no existe. no podés comparar una cuestión con la otra, no tiene nada que ver. O sea, son actividades completamente opuestas. La producción agrícola es una producción que se hace cada 6 meses. Claro, Bien, y la producción ganadera es una producción que te lleva 2 años para adelante, o sea, por lo menos 2 años. O ujú, sea, son actividades completamente distintas, son es otra distintas. cosa, nada que ver. O sea, son contrapuestos y lo que decimos en realidad es que un país como este, donde realmente, o sea, superficie es lo que sobra y en una provincia altamente productiva, pero altísimamente castigada por la sequía
Y a su vez, por la presión tributaria que tenemos y por estas malas políticas que, quiero decir, que no te generan previsibilidad y te generan unas distorsiones en los costos atroces, o sea, no es solamente la ganadería, la lechería está destrozada, no hay precios de referencia. Entonces, están destrozando a la producción, pero eso no es destrozar a la producción, eso es dejar a gente sin trabajo, eso es cortar el derrame de trabajo en el resto de otras actividades. Y obviamente eso también es encarecer los productos en nuestro país, porque cuando algo disminuye, o sea, obviamente va a ser más caro. Cuando tenemos un país con condiciones, en realidad si tuvieran, cuando hay buenas condiciones, si abrimos las exportaciones, o sea, podemos, cuanto más se generen buenas medidas acordes y a su vez se abran las exportaciones, se van a poder producir y cuanto más se produzca, una cuestión de oferta y demanda a mayor producción, obviamente que acá los productos van a ser más baratos. Y lo que se consigue en las carnicerías generalmente es mala calidad, ¿no? No soy un experto en carnes ni mucho menos, pero por lo que me dicen es mala calidad y a un muy alto precio, digamos. ¿Cuánto tiene que ver lo que exporta el país, lo que va a otros países, con este tema de la oferta y la demanda? ¿Influye o no influye las situaciones que hoy está la producción de carne? La situación está destrozada por la sequía que tuvimos. O sea, además, mucho de lo que se exporta no tienen, o sea, el consumo interno siempre fue cuidado en la Argentina. Lo que pasa es que tenemos un año donde la ganadería, allá en esta zona, hubo que correr a la ganadería porque no había pasto en un momento dado. Imagínate lo que es en el norte de la provincia. O sea, estamos en un año donde toda actividad productiva fue afectada. O sea, no tenés legumbres, no había ganado, no había cereal. O sea, todas las actividades fueron afectadas por la sequía enormemente, más las políticas económicas que tenemos. O sea, destrozó a la producción. La provincia está en estado de catástrofe en ese sentido. Recién ahora estamos tratando de levantarnos, pero no hay recursos. Los recursos recién van a estar el año que viene. Y hay gente que ya, perdón, se los quemó, porque el que tuvo que vender su stock ganadero, ¿cuándo lo recompone? ¿Con qué recursos? Claro, sí, sí, sí. O sea, y al que se le murieron las vacas, y al que no pudo ni cargar, porque el animal no tenía la fortaleza muscular para subir un camión. O sea, quiero decir, seamos conscientes de la realidad que tenemos. O sea, entonces, obviamente va a ser carne mala, y según en qué zona, sí, seguro. Sí, esa es la calidad, ese es el estado de los animales. ¿Cuánto responsabilidad tiene, si es que tiene el gobierno provincial, un gobierno que sea, al menos desde el discurso, caracterizado por decir que defiende la producción, defiende a los productores, etcétera, etcétera? Esto solamente, esta situación, ¿es producto de la falta de políticas a nivel nacional o también interviene lo provincial? El de Perotti, digo, el gobierno de Perotti y la gestión Costamagna, claro, a eso me refiero, sí, sí. La realidad en todo esto es que el mundo subsidia normalmente a la producción y los productores en Argentina reciben, en este caso, migajas. Una emergencia agropecuaria que ahora se está extendiendo, bien, hasta marzo del 2024, que continúa el desastre para los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, pero el resto de los departamentos de la provincia, los productores que tienen la emergencia agropecuaria en estado de desastre, ahora pasaron a emergencia. O sea, y si quisieran volver a desastre, tienen que volver a anotarse. Otro trámite más, volver a anotarse. Claro. Bien, volver a anotarse. ¿Para qué? Para lograr a lo mejor una cuestión en el inmobiliario, para que, digamos, o se condone el inmobiliario o se prorrogue si es emergencia, que se homologue con Nación, obviamente, para retrasar los pagos en AFIP, pero no le llega a todo el mundo, y ahora te están diciendo de que al resto de los departamentos, que no en todas partes a su vez ha llovido, todavía te tenés que inscribir nuevamente. Claro. Entonces, en una situación donde no hay créditos, o sea, el Banco Central, quiero decir, obviamente el gobernador habrá hecho las gestiones, pero o sea, acá no solamente le hablamos al gobernador o a los ministros, a los legisladores, o sea, es a toda el área gubernamental en todos sus estamentos, toda la clase política. Porque quiero decir,
con el Banco Nación, con el Banco Central no podíamos tener crédito si tenías un grano de soja también. O sea, en una provincia donde, y esto no es por el gobierno de turno, esto es un mea culpa que tenemos que hacer los santafesinos, en realidad. Estamos a la vera del río Paraná, masa de agua dulce. Bien. El mundo a través de créditos internacionales podés lograr que se garantice el agua para consumo humano y también para la producción. Con el agua que tenemos acá, a través de créditos internacionales se podría lograr. O sea, esto sí, es para hacer un mea culpa a los santafesinos. Queda claro. Por último, bueno, todo da a entender que las elecciones del domingo la ganaría Puyaro. Lo que se debate no es si la ganaría, sino la diferencia con Lewandowski. ¿Pudieron hablar con el equipo de Puyaro? ¿Pudieron, de alguna manera, tener contacto con el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe para ver qué es lo que viene a futuro? En realidad, el contacto lo vamos a tener después. Lo vamos a tener después. Esa es la realidad. Obviamente sabemos que apoyan al sector productivo, pero todo desde ya para siempre, y lo digo en general, ¿no? Siempre es ver para creer, ¿no? Es así. Dicen que sí, que van a apoyar al sector productivo. Esperemos que no solamente al sector productivo, sino a toda la provincia, pero realmente la producción en su conjunto merece realmente un cambio, obviamente, tan necesario. Nos pondremos en comunicación, apenas sabremos quién va a seguir adelante con la conducción, desde ya. Gracias por el contacto, María Soledad. Gracias a ustedes. Adiós.